es engañosa. A 15 metros de profundidad nos encontramos con un gigante del océano. Un descubrimiento reciente ha revelado nuevos datos sobre esta especie. Hasta hace pocos años, la información sobre los gigantes de las profundidades marinas era escasa. Pero los paleontólogos han hallado en todos los continentes algo realmente inquietante. Miles de huesos de ballena, de distintas especies y tamaños, han aparecido en diferentes lugares del planeta. Y todos estos huesos presentan una característica común: unos cortes tan profundos que parecen haber sido producidos por una fuerza brutal. En los últimos siglos se han encontrado miles de huesos de ballenas prehistóricas en los que aparecen profundos cortes. Están en las costillas, en las vértebras, en los huesos de las aletas. Hay cortes de 25 centímetros de longitud y 7 centímetros de profundidad. Para atravesar el hueso con los dientes se necesitaría una fuerza asombrosa, y el tamaño del animal capaz de causar semejantes heridas debería de ser inimaginable. Los restos apuntan al ataque de un depredador superior de dimensiones descomunales. Un monstruo gigantesco que dominaba los océanos. ¿Qué clase de animal podía matar a una ballena? ¿Quién era este asesino prehistórico? El misterio se complicaba, pero cerca de muchos de estos restos, los paleontólogos encontraron la pieza clave. Unos dientes enormes y triangulares tenían los bordes aserrados y le servían para desgarrar la carne de sus presas. Cuando los científicos compararon estos dientes con los cortes hallados en los huesos, descubrieron que coincidían. En este hueso hay un corte asimétrico y el diente solo encaja en él si se coloca en esta posición. La superficie superior del corte es muy plana, mientras que la superficie inferior es inclinada y el diente solo entra de este modo. No hay ningún otro animal que produzca una mordedura con esta asimetría. Los dientes pertenecían a un tiburón gigante, el Carcharodon megalodon o megalodonte. Megalodonte significa diente grande. El término no es del todo apropiado porque no es simplemente grande, es enorme. Este es un diente de megalodonte. Se parece al diente del tiburón blanco. Los bordes están aserrados igual que un cuchillo de carne. El megalodón tenía unas dimensiones increíbles. Podía alcanzar los 15 metros de longitud. Es lo que mide un jumbo. Si hubiese existido a la vez que el hombre, nunca habríamos podido aventurarnos en el océano. No hubiéramos sido capaces de construir un barco lo bastante grande como para disuadirle de que lo atacase. Cuando los investigadores estudiaron los dientes aserrados de este tiburón gigante, calcularon la enorme fuerza de su mordedura: 20 toneladas. Suficiente para cortar la carne, pero ¿serían también capaces de penetrar en los huesos de una ballena gigante? Los restos hallados de 15 millones de años de antigüedad demuestran que podían hacerlo, y con relativa facilidad. Vemos que con frecuencia los fósiles de las ballenas muestran señales de haber sido mordidos. Por este lado es como si lo hubiesen golpeado con un hacha. Las incisiones son profundas. No hay más restos de aquella época que presenten marcas tan grandes. Este megalodonte atacaba con tal fiereza que no solo penetraba en la carne, sino que las marcas de sus dientes quedaban grabadas en los huesos. Y no eran huesos que estuviesen debajo de piel, precisamente. Pero hay un problema. Los tiburones no tienen huesos y no se puede recurrir a ellos para estimar el tamaño del Carcharodon megalodon. Muchos tiburones tienen vértebras osteocartilaginosas que, al contrario de lo que la gente piensa, sí se fosilizan. Eso nos permite calcular la longitud que tenían estos animales. Podemos ver dónde estaba la cola y estimar su tamaño.
Los científicos no cuentan con muchas vértebras de megalodón, pero los dientes aportan datos suficientes. Podemos comparar estos dientes con los del tiburón blanco actual. Establecemos la proporción de que un centímetro de diente equivale a 120 centímetros de animal. Por tanto, un diente de 15 o 17 centímetros correspondería a un megalodón de casi 20 metros. Sabemos que un megalodonte era tan grande que podía devorar a un tiranosaurio, y era perfectamente capaz de capturar cualquier presa en el mar. Nada estaba fuera de su alcance. Ballenas, leones marinos e incluso los miembros de su propia especie. Los fósiles demuestran que estos tiburones poblaban todos los océanos de la Tierra. Se han encontrado huesos con marcas de mordeduras por todo el mundo. En casi todos los fósiles de hueso de ballena del Mioceno había signos de mordeduras de megalodón. Esto indica que recorría los océanos cazando principalmente ballenas. La localización específica de los restos de megalodonte nos dice algo más, ya que se encontraban cerca de sus víctimas. Los fósiles de megalodón están en depósitos geológicos cercanos a la costa. Así pues, por lo que sabemos, no era una especie de aguas profundas o de alta mar, lo que se conoce como especies pelágicas. Y esto tiene sentido. Sus presas eran grandes vertebrados marinos que compartían su ecosistema y probablemente vivirían cerca de la costa. Allí, las corrientes transportarían nutrientes, creando un entorno más rico. Se necesitan muchas focas de 50 kilos para alimentar a un megalodón de 50 toneladas. No podía perder el tiempo persiguiendo presas tan pequeñas, y por eso iba en busca de ballenas, calamares gigantes y tiburones. El megalodón era un tiburón monstruoso. Cada día tenía que arreglárselas para encontrar 1 tonelada de comida. Eso significaba que el megalodón ingería más de 1000 kilos de alimento en un solo día. Algo equivalente al volumen de un elefante. Para ello emplearía técnicas de caza perfeccionadas durante millones de años. Lo más sorprendente es que esas técnicas siguen siendo utilizadas en la actualidad por el tiburón blanco. Cuando el megalodón cazaba, probablemente acechaba a su presa desde abajo. Buscaba la presa más grande de las que tuviera a la vista, y una vez escogía a su víctima, empezaba a acelerar hacia ella. No sería una aceleración explosiva de corto recorrido, sino de larga distancia. Cuando alcanzase mucha velocidad no podría girar bruscamente, y si la presa cambiaba de dirección, no podría seguirla con tanta facilidad como lo haría un depredador más pequeño. Las similitudes entre el diente de un megalodonte y el de un tiburón blanco son evidentes. Este es el diente de un tiburón blanco. Pertenece a un ejemplar de unos 4 metros o 4,5. Este es de un megalodonte. Se aprecia una pequeña diferencia en el tamaño de ambos. Y para aumentar su eficacia como depredador, tenían una reserva inagotable de dientes. En casos extremos y en cautividad, cuando un tiburón pierde un diente, le sale otro en el mismo lugar de la mandíbula, y solo tarda de 8 a 10 días. Un tiburón usaría durante toda su vida decenas de miles de dientes. Esa es una de las razones principales de que haya tantos fósiles de dientes de tiburón. Además de su enorme tamaño, sus poderosas mandíbulas y sus afilados dientes, los investigadores descubrieron más características del megalodón. Este depredador marino acechaba a sus víctimas con todos los órganos sensoriales preparados. El megalodón se movía por el océano, pero también el océano entraba en el megalodón. Nadaba con la boca abierta y el agua pasaba a través de sus branquias. El tiburón blanco actual tiene la mayor parte del cerebro dedicada al sentido del olfato. Tenía una enorme nariz y unas mandíbulas repletas de dientes. Y su sentido de la vista también era muy agudo. Después de averiguar el modo en que el megalodonte atacaba a sus presas, la investigación tomó un rumbo distinto. Los paleontólogos estudiaron los esqueletos de las ballenas que habían sido atacadas y devoradas y encontraron algo extraño. Las pruebas indicaban que cuando este tiburón atacaba a una ballena, se ponía como objetivo una específica, las aletas pectorales.
2/3 partes de los huesos con marcas de mordeduras corresponden a la zona de las aletas pectorales. Tiene sentido porque cuando una presa es atacada, por ejemplo una ballena, trata de girar sobre el centro de su masa, que está en la zona de estas aletas. Esta parte de la ballena es la que menos se mueve cuando intenta escapar. El megalodón era un animal imponente. Tenía la masa de un jumbo y armas especialmente diseñadas para la caza. Según los paleontólogos, era el depredador superior en los mares prehistóricos, pero estaban equivocados. En 1992, un descubrimiento en Japón nos hablaría de otro monstruo de las profundidades, hasta entonces desconocido. Durante la era de los dinosaurios, el tiranosaurio dominaba la Tierra. Pero 50 millones de años más tarde, aparecería una criatura aún más grande y aterradora. El Carcharodon megalodón, el pez carnívoro más grande que jamás haya surcado los océanos. El megalodón tiene un gran interés como especie. Para los especialistas en tiburones es, por decirlo así, su propio Tyrannosaurus, y es un animal espectacular. Al principio los científicos pensaban que era el depredador superior del mar. Pero en 1992 se dieron cuenta de que estaban equivocados. El doctor Lawrence Barnes del Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles hizo un notable descubrimiento en Japón. Pero no fue en el fondo del océano, sino en un armario de clasificación de fósiles. Lo que encontró apuntaba a la existencia de un segundo monstruo de las profundidades. Era una especie hasta entonces desconocida para la ciencia. Compartía el dominio del megalodonte, y era tan terrorífico como él. Al principio de los años 90 yo estaba en Japón con una beca y llegué a una pequeña ciudad llamada Shigamura. Me llevaron al museo de la ciudad donde tenían un esqueleto de cachalote. Estuve observando el esqueleto con mi compañero y nos dimos cuenta de que era una nueva especie. Barnes llamó a esta nueva criatura Brigmophyseter sigensis. Es el antepasado de los cachalotes. En los profundos mares prehistóricos, estos cachalotes estaban entre las ballenas más grandes y feroces de su tiempo. A su lado, las orcas actuales resultan minúsculas. Como tenemos un esqueleto completo, podemos estimar que el tamaño del Brigmophyseter era de unos 10 o 12 metros. Comparado con las ballenas modernas, no es precisamente descomunal, pero en su tiempo era una de las más grandes que había. Cuando los paleontólogos estudiaron el ADN de la ballena, descubrieron algo increíble. Las ballenas están estrechamente relacionadas con los animales cuyas extremidades terminan en pezuña, en particular con el cerdo y el hipopótamo. En los últimos años, los científicos se han centrado en estudiar el origen y evolución de las ballenas y en averiguar el grupo de animales terrestres con que estaban relacionadas. Los fósiles y las pruebas de ADN apuntan a que las ballenas están estrechamente relacionadas con los ungulados, cuyas patas acaban en pezuñas. Hemos encontrado patas traseras de ballenas que caminaban. Y estas patas presentan una tróclea doble en el astrágalo. Esto es un astrágalo o hueso del tobillo. Tiene una superficie curva superior y otra inferior que producen un efecto de muelle. Las antiguas ballenas tenían este tipo de patas traseras. No hay otros mamíferos con este tipo de patas. Pero a diferencia del megalodonte, este antepasado de los cachalotes se movía en manadas. Las ballenas en general son animales sociales y los cachalotes también lo son. Normalmente se mueven en grupos pequeños. Es de suponer que en el Mioceno también hubiese pequeños grupos de cachalotes y cuando fuesen atacados tratarían de defenderse unos a otros. Cazar en manada tiene grandes ventajas porque un grupo puede hacer cosas que un individuo solo no puede realizar. Puede reunir a las presas y atacar desde varios frentes. Por eso, creo que cazaban en manada.
Trabajando en un grupo organizado, los Brigmophyseter tendrían más éxito en sus cacerías. Y separarse del grupo podía ser desastroso, especialmente frente a ciertos rivales. Las dimensiones de su cuerpo y el hecho de que cazasen en manadas convertía a estos cachalotes en criaturas letales. Pero su arma más poderosa eran sus dientes. Lo que hace del Brigmophyseter un cachalote tan increíble es que tiene dientes en la parte superior e inferior de la boca. En total 44 dientes del tamaño de los del tiranosaurio. Y este monstruo marino tampoco era precisamente amistoso. Tienen dientes largos, aunque no están aserrados como los del megalodón y los de otros grandes tiburones, pero también son dientes grandes y resistentes. Los dientes forman un engranaje. Este diente es de un cachalote y muestra cómo el diente opuesto encajaba justo aquí y hacía oclusión contra esta corona. Esto es algo muy típico en estos fósiles. Tienen muescas delante y detrás en las zonas donde encajaban los dientes opuestos. La raíz está bien encajada en la mandíbula inferior y la corona es vertical, lo que hace que el diente quede fijo. Está muy encajado en el hueso y la mandíbula tiene mucho grosor. Eran puñales curvos, poderosos y profundamente enraizados. Los dientes tenían un diseño perfecto para apresar un buen número de especies acuáticas. Esto convertía al Brigmophyseter en un digno rival del megalodón. Pertenecía al grupo de los grandes depredadores. Este animal podría haber cazado, matado y comido todo lo que se propusiera. El cachalote prehistórico de Japón se halló en un depósito junto con delfines, ballenas y unos animales semejantes a leones marinos, todos primitivos. Cualquiera de estas especies podría formar parte de su amplia dieta. Probablemente comía peces, calamares, tiburones y pequeños mamíferos. El Brigmophyseter tenía dientes enormes y afilados en la mandíbula superior y en la inferior. Eran dientes diseñados para sujetar las presas con escamas deslizantes. Y para encontrar a sus presas, fuese cual fuese el estado del agua, este cachalote se servía de su propio método de percepción sensorial, el sonar. Tienen un sentido muy fino de ecolocalización asociado al cerebro. Es una característica única de las ballenas dentadas, y en los cachalotes está especialmente desarrollado. El funcionamiento del sonar es básicamente el siguiente. El animal produce sonidos y las ondas de estos sonidos parten del cráneo. Cuando la onda sonora choca contra algo, rebota hacia el animal y los receptores de su cráneo dibujan una imagen de lo que hay enfrente, su localización, dirección y tamaño. El sonar actúa como la vista en ausencia de luz. El sonar permite al animal desenvolverse cuando hay poca visibilidad. Resulta muy útil, sobre todo en aguas cercanas a la costa, donde suele haber sedimentos arrastrados por las olas. Aquí el agua es más turbia que en alta mar, y la ecolocalización supone una gran ayuda para los cachalotes. Pero el sonar no solo servía para encontrar alimentos, también era un arma que podía llegar a matar. Este sonar se utilizaba normalmente para localizar a las presas en las zonas más profundas y oscuras del océano. Pero los cachalotes tenían la capacidad de concentrar más el haz de ondas y utilizarlo como un ariete contra potenciales presas o potenciales depredadores. Los sonidos viajan más rápido y más lejos por el agua que por la superficie. Si una persona hace detonar una carga de dinamita a 3 metros de distancia, morirá a causa de la onda expansiva. Pero si esta onda fuese 100 veces mayor, no solo moriría, quedaría destrozada. Pero el Brigmophyseter tenía un punto débil. A diferencia del carcharodón megalodón, los dientes que perdía no le volvían a crecer. Pero sin embargo, tenía otra arma a su disposición. Podía utilizar su cabeza como un poderoso ariete. Un ariete podría resultar útil. No haría mucho daño al tiburón a menos que le golpeara en las branquias o en los ojos. Pero lo primordial era la concentración. Cuando un depredador ataca, tiene que centrarse en su presa y no distraerse en absoluto. Todo lo que le distraiga de su tarea, ya sea atacar a una presa determinada o a un posible depredador, le impedirá tener éxito. El Brigmophyseter viajaba en manadas de 6 o 7 individuos, conducidos por un macho dominante.
Las ballenas defendían a los miembros de su manada de tiburones y grandes vertebrados marinos. Estoy seguro de que había también otras especies de ballenas depredadoras, igual que ocurre con las orcas en la actualidad. Pero, ¿cómo pueden los investigadores entender el comportamiento del megalodón y del Brigmophyseter que vivieron hace 15 millones de años? El instinto animal se mantiene a través de las generaciones y pueden deducir las respuestas observando a los descendientes de aquellos animales. Uno de los preceptos de la paleontología es que el presente es la clave del pasado. Podemos observar la anatomía o el comportamiento de los animales modernos para interpretar los fósiles. No tenemos otra base sobre la que actuar. Gracias a esto tenemos magníficas construcciones de animales extinguidos. Nos fijamos en algún animal actual que esté emparentado con el del registro fósil. El cachalote prehistórico se desplazaba por los océanos en manadas. Y había pocas criaturas tan grandes como para permitirse atacar a estas ballenas asesinas. Pero miles de huesos de ballena mordisqueados demuestran que sí había un pez que se alimentaba de ellas: el megalodón. Los cachalotes forman manadas para protegerse y criar a sus pequeños. Pero los tiburones blancos solo se relacionan al aparearse y en determinadas condiciones se comen a sus propias crías. Los nuevos descubrimientos de la ciencia forense nos permiten averiguar más sobre este comportamiento. El megalodón era el tiburón más poderoso que jamás ha surcado los mares. Sus mandíbulas eran de cartílago, no de hueso, lo que le proporcionaba más flexibilidad sin afectar a su fortaleza. De hecho, un reciente estudio llevado a cabo en Sydney ha revelado que el megalodón tenía la mordedura más poderosa en toda la historia de la Tierra. Podría haber triturado fácilmente un camión. ¿Pueden imaginarse un combate a muerte entre estos dos monstruos? Resulta terrorífico solo pensarlo. Es posible que lleguemos a reconstruir una de esas peleas, pero antes tenemos que encontrar un escenario realista y observar el comportamiento de los descendientes de aquellos animales prehistóricos. El megalodonte era básicamente un tiburón blanco descomunal, y también era muy agresivo. El Brigmophyseter era un cachalote con mal carácter y una enorme dentadura. Si añadimos esas dos características a un cachalote moderno, nos haremos una idea del comportamiento de aquella ballena. Después los colocamos juntos. Nuestra reconstrucción de la batalla se ajusta bastante a la realidad, pero, por supuesto, no es el único modo en que pudo ocurrir. Pocas criaturas podrían compararse con el megalodonte en cuanto a su fuerza. Tenía 20 toneladas de fuerza en su mordedura, mientras que la mordedura del tiranosaurio era de unas 3 toneladas. El carcharodón megalodón era un tiburón enorme. Según nuestros cálculos, basados en los dientes que se han conservado, mediría más de 15 metros. Esa es, aproximadamente, la longitud de una ballena jorobada, pero el megalodón pesaría muchas más toneladas. El Brigmophyseter se servía de su aleta caudal para impulsarse hacia arriba y hacia abajo, y alcanzaba velocidades de 40 kilómetros por hora. El megalodón más grande utilizaba un movimiento de lado a lado para propulsar su cuerpo, pero su enorme volumen limitaba su velocidad a 25 kilómetros por hora. Los tiburones y las ballenas tienen estructuras diferentes. El esqueleto del cachalote es óseo y el del tiburón es cartilaginoso. Eso significa que el tiburón puede girar y maniobrar mucho más fácilmente porque no tiene las limitaciones de un esqueleto óseo. Es por tanto más ágil. Sin embargo, el cachalote es más pequeño, tiene menos masa que mover y eso le da más velocidad. Los tiburones pueden girar con mayor rapidez. Podríamos comparar al tiburón con un Ferrari y al cachalote con un petrolero. Un cachalote tarda mucho más en girar su cuerpo y no lo puede hacer tan bruscamente, mientras que el tiburón puede curvar su cuerpo más deprisa y moverse velozmente en el agua.
En los mares prehistóricos, pocos animales tenían armas tan efectivas como el Bricmophyseter y el megalodón. Los dientes de ambos estaban diseñados para capturar y matar a sus presas. Estos son dientes fósiles de un megalodonte y un Bricmophyseter. Son muy diferentes. El diente del tiburón está cerrado como un cuchillo de carne. Y el cachalote tiene dientes más apropiados para sujetar a sus presas. Estos dientes nos dicen mucho sobre sus técnicas de caza. El cachalote utilizaba los suyos para agarrar y retener a la presa, pero el tiburón hacía algo muy diferente. Iba desgarrando grandes trozos de carne de su víctima. Sabemos que los tiburones blancos despedazan a sus presas. El megalodón hacía lo mismo, pero con una boca increíblemente grande. Se trataba de dos criaturas de considerables dimensiones, pero el cachalote tenía un arma que el megalodonte no podía igualar, el sonar, cuyo impacto podía ser letal. Supone una gran diferencia. Los cachalotes podían utilizar el sonar para detectar comida. El megalodonte, por su parte, no tenía esa ventaja. Tenía más bien la desventaja de que mientras acechaba a estas enormes presas, ellas podían detectarle por medio del sonar. Hubo un tiempo en que el mar estaba dominado por criaturas colosales. El ictiosaurio era similar a un delfín, y el plesiosaurio se asemejaba a una tortuga gigante. Estos animales influyeron en la evolución del megalodón. Durante los periodos Jurásico y Cretácico, enormes reptiles marinos hicieron el mismo papel que el megalodonte en su época. Las criaturas marinas habían comenzado a cazar en grupo porque tenían que compartir su entorno con depredadores más grandes. Para poder competir con el megalodón, los cachalotes hubieron de unirse y sumar sus fuerzas. Ahora, estudiando el comportamiento de los descendientes de estos animales, los expertos han descubierto nuevos aspectos sobre la forma en que dominaron los mares hace más de 15 millones de años. Las oscuras aguas del Pacífico al norte del Japón. Un megalodón surca las profundidades. Este enorme depredador ha salido de caza. Su cuerpo es tan grande que nunca logra satisfacer su apetito. El megalodón podría haberse tragado entero a un tiburón blanco como los que conocemos hoy. De pronto, sus sentidos detectan un movimiento en el agua. Se encuentra con un Bricmophyseter separado de la manada. El tiburón puede sentir el movimiento del cachalote en el agua. El receptor de su nariz detecta los diminutos impulsos eléctricos que emite su presa cada vez que mueve un músculo. El megalodonte sabe el tamaño de su presa incluso antes de verla. La piel del megalodonte estaba cubierta de unas diminutas estructuras llamadas dentículos, que le permitían recoger información del agua y encontrar a sus presas. El colorido del megalodón era ideal para sus métodos de caza. Su piel era más oscura en la zona dorsal y más clara en el vientre, de modo que si te encontrases encima de él, no podrías verle. Pero si estuvieses justo debajo y mirases hacia arriba, tampoco le verías. Para cazar, el megalodón solía situarse debajo y detrás de sus presas potenciales. Para acechar al cachalote, el megalodonte desciende hacia el fondo con la intención de sorprenderle desde abajo. Cuando está justo debajo de él, cambia de dirección hacia arriba y acelera su velocidad. Las mandíbulas del megalodón eran parecidas a las del tiburón blanco. Tenían varias filas de dientes. Los de la parte delantera estaban adaptados para agarrar a la presa. Los de la parte trasera eran mucho más afilados, para cortar. El megalodón ataca con furia. Cuando abre la boca, las mandíbulas salen literalmente fuera de ella, y los dientes aserrados actúan como una gigantesca cortadora de carne.
El megalodón evita que su rival le hiera en los ojos, retirándolos hacia atrás y cubriéndolos con una membrana protectora. Los tiburones modernos tienen una curiosa forma de proteger sus ojos. Y suponemos que el megalodón hacía lo mismo. Cuando se disponía a atacar, echaba los ojos hacia atrás y los cubría con una membrana. Una vez fijado el objetivo y con todos los sentidos en alerta, la vista no era necesaria. Se han encontrado dientes de megalodonte incrustados en cientos de huesos de ballena, una prueba más de la audacia de este fiero cazador. Pero estaban equivocados. En 1992, un descubrimiento en Japón nos hablaría de otro monstruo de las profundidades, hasta entonces desconocido. Durante la era de los dinosaurios, el tiranosaurio dominaba la Tierra. Pero 50 millones de años más tarde, aparecería una criatura aún más grande y aterradora. El Carcharodon megalodón, el pez carnívoro más grande que jamás haya surcado los océanos. El megalodón tiene un gran interés como especie. Para los especialistas en tiburones es, por decirlo así, su propio Tyrannosaurus, y es un animal espectacular. Al principio los científicos pensaban que era el depredador superior del mar. Pero en 1992 se dieron cuenta de que estaban equivocados. El doctor Lawrence Barnes del Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles hizo un notable descubrimiento en Japón. Pero no fue en el fondo del océano, sino en un armario de clasificación de fósiles. Lo que encontró apuntaba a la existencia de un segundo monstruo de las profundidades. Era una especie hasta entonces desconocida para la ciencia. Compartía el dominio del megalodonte y era tan terrorífico como él. Al principio de los años 90 yo estaba en Japón con una beca y llegué a una pequeña ciudad llamada Shigamura. Me llevaron al museo de la ciudad donde tenían un esqueleto de cachalote. Estuve observando el esqueleto con mi compañero y nos dimos cuenta de que era una nueva especie. Barnes llamó a esta nueva criatura Brigmophyseter sigensis. Es el antepasado de los cachalotes. En los profundos mares prehistóricos, estos cachalotes estaban entre las ballenas más grandes y feroces de su tiempo. A su lado, las orcas actuales resultan minúsculas. Como tenemos un esqueleto completo, podemos estimar que el tamaño del Brigmophyseter era de unos 10 o 12 metros. Comparado con las ballenas modernas, no es precisamente descomunal, pero en su tiempo era una de las más grandes que había. Cuando los paleontólogos estudiaron el ADN de la ballena, descubrieron algo increíble. Las ballenas están estrechamente relacionadas con los animales cuyas extremidades terminan en pezuña, en particular con el cerdo y el hipopótamo. En los últimos años, los científicos... El megalodón. Pertenecía al grupo de los grandes depredadores. Este animal podría haber cazado, matado y comido todo lo que se propusiera. El cachalote prehistórico de Japón se halló en un depósito junto con delfines, ballenas y unos animales semejantes a leones marinos, todos primitivos. Cualquiera de estas especies podría formar parte de su amplia dieta. Probablemente comía peces, calamares, tiburones y pequeños mamíferos. El Brigmophyseter tenía dientes enormes y afilados en la mandíbula superior y en la inferior. Eran dientes diseñados para sujetar las presas con escamas deslizantes. Y para encontrar a sus presas, fuese cual fuese el estado del agua, este cachalote se servía de su propio método de percepción sensorial, el sonar. Tienen un sentido muy fino de ecolocalización asociado al cerebro. Es una característica única de las ballenas dentadas, y en los cachalotes está especialmente desarrollado.
El funcionamiento del sonar es básicamente el siguiente. El animal produce sonidos y las ondas de estos sonidos parten del cráneo. Cuando la onda sonora choca contra algo, rebota hacia el animal y los receptores de su cráneo dibujan una imagen de lo que hay enfrente, su localización, dirección y tamaño. El sonar actúa como la vista en ausencia de luz. El sonar permite al animal desenvolverse cuando hay poca visibilidad. Resulta muy útil, sobre todo en aguas cercanas a la costa, donde suele haber sedimentos arrastrados por las olas. Aquí el agua es más turbia que en alta mar, y la ecolocalización supone una gran ayuda para los cachalotes. Pero el sonar no solo servía para encontrar alimentos, también era un arma que podía llegar a matar. Este sonar se utilizaba normalmente para localizar a las presas en las zonas más profundas y oscuras del océano. Pero los cachalotes tenían la capacidad de concentrar más el haz de ondas y utilizarlo como un ariete contra potenciales presas o potenciales depredadores. Los sonidos viajan más rápido y más lejos por el agua que por la superficie. Si una persona hace detonar una carga de dinamita a 3 metros de distancia, morirá a causa de la onda expansiva. Pero si esta onda fuese 100 veces mayor, no solo moriría, quedaría destrozada. Pero el Brigmophyseter tenía un punto débil. A diferencia del carcharodón megalodón, los dientes que perdía no le volvían a crecer. Pero sin embargo, tenía otra arma a su disposición. Podía utilizar su cabeza como un poderoso ariete. Un ariete podría resultar útil. No haría mucho daño al tiburón a menos que le golpeara en las branquias o en los ojos. Pero lo prehistóricos. El megalodonte era básicamente un tiburón blanco descomunal y también era muy agresivo. El Brigmophyseter era un cachalote con mal carácter y una enorme dentadura. Si añadimos esas dos características a un cachalote moderno, nos haremos una idea del comportamiento de aquella ballena. Después los colocamos juntos. Nuestra reconstrucción de la batalla se ajusta bastante a la realidad, pero, por supuesto, no es el único modo en que pudo ocurrir. Pocas criaturas podrían compararse con el megalodonte en cuanto a su fuerza. Tenía 20 toneladas de fuerza en su mordedura, mientras que la mordedura del tiranosaurio era de unas 3 toneladas. El carcharodón megalodón era un tiburón enorme. Según nuestros cálculos, basados en los dientes que se han conservado, mediría más de 15 metros. Esa es, aproximadamente, la longitud de una ballena jorobada, pero el megalodón pesaría muchas más toneladas. El Brigmophyseter se servía de su aleta caudal para impulsarse hacia arriba y hacia abajo, y alcanzaba velocidades de 40 kilómetros por hora. El megalodón más grande utilizaba un movimiento de lado a lado para propulsar su cuerpo, pero su enorme volumen limitaba su velocidad a 25 kilómetros por hora. Los tiburones y las ballenas tienen estructuras diferentes. El esqueleto del cachalote es óseo y el del tiburón es cartilaginoso. Eso significa que el tiburón puede girar y maniobrar mucho más fácilmente porque no tiene las limitaciones de un esqueleto óseo. Es por tanto más ágil. Sin embargo, el cachalote es más pequeño, tiene menos masa que mover y eso le da más velocidad. Los tiburones pueden girar con mayor rapidez. Podríamos comparar al tiburón con un Ferrari y al cachalote con un petrolero. Un cachalote tarda mucho más en girar su cuerpo y no lo puede hacer tan bruscamente. Mientras que el tiburón puede curvar su cuerpo más deprisa y moverse velozmente en el agua. En los mares prehistóricos, pocos animales tenían armas tan efectivas como el Brigmophyseter y el megalodón. Los dientes de ambos estaban diseñados para capturar y matar a sus presas. Estos son dientes fósiles de un megalodonte y un Brigmophyseter. Son muy diferentes. El diente del tiburón está cerrado como un cuchillo de carne. Y el cachalote tiene dientes más apropiados para sujetar a sus presas. Estos dientes nos dicen mucho sobre sus técnicas de caza. El cachalote
Hemos encontrado patas traseras de ballenas que caminaban. Y estas patas presentan una tróclea doble en el astrágalo. Esto es un astrágalo o hueso del tobillo. Tiene una superficie curva superior y otra inferior que producen un efecto de muelle. Las antiguas ballenas tenían este tipo de patas traseras. No hay otros mamíferos con este tipo de patas. Pero a diferencia del megalodonte, este antepasado de los cachalotes se movía en manadas. Las ballenas en general son animales sociales, y los cachalotes también lo son. Normalmente se mueven en grupos pequeños. Es de suponer que en el Mioceno también hubiese pequeños grupos de cachalotes, y cuando fuesen atacados tratarían de defenderse unos a otros. Cazar en manada tiene grandes ventajas, porque un grupo puede hacer cosas que un individuo solo no puede realizar. Puede reunir a las presas y atacar desde varios frentes. Por eso, creo que cazaban en manada. Trabajando en un grupo organizado, los Brigmophyseter tendrían más éxito en sus cacerías. Y separarse del grupo podía ser desastroso, especialmente frente a ciertos rivales. Las dimensiones de su cuerpo y el hecho de que cazasen en manadas convertía a estos cachalotes en criaturas letales. Pero su arma más poderosa eran sus dientes. Lo que hace del Brigmophyseter un cachalote tan increíble es que tiene dientes en la parte superior e inferior de la boca. En total 44 dientes del tamaño de los del tiranosaurio. Y este monstruo marino tampoco era precisamente amistoso. Tienen dientes largos, aunque no están aserrados como los del megalodón y los de otros grandes tiburones, pero también son dientes grandes y resistentes. Los dientes forman un engranaje. Este diente es de un cachalote y muestra cómo el diente opuesto encajaba justo aquí y hacía oclusión contra esta corona. Esto es algo muy típico en estos fósiles. Tienen muescas delante y detrás en las zonas donde encajaban los dientes opuestos. La raíz está bien encajada en la mandíbula inferior y la corona es vertical, lo que hace que el diente quede fijo. Está muy encajado en el hueso y la mandíbula tiene mucho grosor. Eran puñales curvos, poderosos y profundamente enraizados. Los dientes tenían un diseño perfecto para apresar un buen número de especies acuáticas. Esto convertía al Brigmophyseter en un digno rival del megalodón. Pertenecía al grupo de los grandes depredadores. Este animal podría haber cazado, matado y comido todo lo que se propusiera. El cachalote prehistórico de Japón se halló en un depósito junto con delfines, ballenas y unos animales semejantes a leones marinos, todos primitivos. Cualquiera de estas especies podría formar parte de su amplia dieta. Probablemente comía peces, calamares, tiburones y Girar y maniobrar mucho más fácilmente porque no tiene las limitaciones de un esqueleto óseo. Es por tanto más ágil. Sin embargo, el cachalote es más pequeño, tiene menos masa que mover y eso le da más velocidad. Los tiburones pueden girar con mayor rapidez. Podríamos comparar al tiburón con un Ferrari y al cachalote con un petrolero. Un cachalote tarda mucho más en girar su cuerpo y no lo puede hacer tan bruscamente. Mientras que el tiburón puede curvar su cuerpo más deprisa y moverse velozmente en el agua. En los mares prehistóricos, pocos animales tenían armas tan efectivas como el Brigmophyseter y el megalodón. Los dientes de ambos estaban diseñados para capturar y matar a sus presas. Estos son dientes fósiles de un megalodonte y un Brigmophyseter. Son muy diferentes. El diente del tiburón está cerrado como un cuchillo de carne. Y el cachalote tiene dientes más apropiados para sujetar a sus presas. Estos dientes nos dicen mucho sobre sus técnicas de caza. El cachalote utilizaba los suyos para agarrar y retener a la presa, pero el tiburón hacía algo muy diferente. Iba desgarrando grandes trozos de carne de su víctima. Sabemos que los tiburones blancos despedazan a sus presas. El megalodón hacía lo mismo, pero con una boca increíblemente grande. Se trataba de dos criaturas de considerables dimensiones, pero el cachalote tenía un arma que el megalodonte no podía igualar, el sonar, cuyo impacto podía ser letal. Supone una gran diferencia. Los cachalotes podían utilizar el sonar para detectar comida,
El megalodonte, por su parte, no tenía esa ventaja. Tenía más bien la desventaja de que mientras acechaba a estas enormes presas, ellas podían detectarle por medio del sonar. Hubo un tiempo en que el mar estaba dominado por criaturas colosales. El ictiosaurio era similar a un delfín y el plesiosaurio se asemejaba a una tortuga gigante. Estos animales influyeron en la evolución del megalodón. Durante los periodos Jurásico y Cretácico, enormes reptiles marinos hicieron el mismo papel que el megalodonte en su época. Las criaturas marinas habían comenzado a cazar en grupo porque tenían que compartir su entorno con depredadores más grandes. Para poder competir con el megalodón, los cachalotes hubieron de unirse y sumar sus fuerzas. Ahora, estudiando el comportamiento de los descendientes de estos animales, los expertos han descubierto nuevos aspectos sobre la forma en que dominaron los mares hace más de 15 millones de años. Normalmente se mueven en grupos pequeños. Es de suponer que en el Mioceno también hubiese pequeños grupos de cachalotes y cuando fuesen atacados tratarían de defenderse unos a otros. Cazar en manada tiene grandes ventajas, porque un grupo puede hacer cosas que un individuo solo no puede realizar. Puede reunir a las presas y atacar desde varios frentes. Por eso, creo que cazaban en manada. Trabajando en un grupo organizado, los Brigmophyseter tendrían más éxito en sus cacerías. Y separarse del grupo podía ser desastroso, especialmente frente a ciertos rivales. Las dimensiones de su cuerpo y el hecho de que cazasen en manadas convertía a estos cachalotes en criaturas letales, pero su arma más poderosa eran sus dientes. Lo que hace del Brigmophyseter un cachalote tan increíble es que tiene dientes en la parte superior e inferior de la boca. En total 44 dientes del tamaño de los del tiranosaurio. Y este monstruo marino tampoco era precisamente amistoso. Tienen dientes largos, aunque no están aserrados como los del megalodón y los de otros grandes tiburones, pero también son dientes grandes y resistentes. Los dientes forman un engranaje. Este diente es de un cachalote y muestra cómo el diente opuesto encajaba justo aquí y hacía oclusión contra esta corona. Esto es algo muy típico en estos fósiles. Tienen muescas delante y detrás en las zonas donde encajaban los dientes opuestos. La raíz está bien encajada en la mandíbula inferior y la corona es vertical, lo que hace que el diente quede fijo. Está muy encajado en el hueso y la mandíbula tiene mucho grosor. Eran puñales curvos, poderosos y profundamente enraizados. Los dientes tenían un diseño perfecto para apresar un buen número de especies acuáticas. Esto convertía al Brigmophyseter en un digno rival del megalodón. Pertenecía al grupo de los grandes depredadores. Este animal podría haber cazado, matado y comido todo lo que se propusiera. El cachalote prehistórico de Japón se halló en un depósito junto con delfines, ballenas y unos animales semejantes a leones marinos, todos primitivos. Cualquiera de estas especies podría formar parte de su amplia dieta. Probablemente comía peces, calamares, tiburones y pequeños mamíferos. El Brigmophyseter tenía dientes enormes y afilados en la mandíbula superior y en la inferior. Eran dientes diseñados para sujetar las presas con escamas deslizantes. Y para encontrar a sus presas, fuese cual fuese el estado del agua, este cachalote se servía de su propio método de percepción sensorial, el sonar. Tienen un sentido muy fino de ecolocalización asociado al cerebro. Es una característica única de las ballenas dentadas, y en los cachalotes está especialmente desarrollado. El funcionamiento del sonar es básicamente el siguiente. Muchos tiburones tienen vértebras osteocartilaginosas que, al contrario de lo que la gente piensa, sí se fosilizan. Eso nos permite calcular la longitud que tenían estos animales. Podemos ver dónde estaba la cola y estimar su tamaño. Los científicos no cuentan con muchas vértebras de megalodón, pero los dientes aportan datos suficientes. Podemos comparar estos dientes con los del tiburón blanco actual. Establecemos la proporción de que un centímetro de diente equivale a 120 centímetros de animal. Por tanto, un diente de 15 o 17 centímetros correspondería a un megalodón de casi 20 metros. Sabemos que un megalodonte era tan grande que podía devorar a un tiranosaurio.
y era perfectamente capaz de capturar cualquier presa en el mar. Nada estaba fuera de su alcance. Ballenas, leones marinos e incluso los miembros de su propia especie. Los fósiles demuestran que estos tiburones poblaban todos los océanos de la Tierra. Se han encontrado huesos con marcas de mordeduras por todo el mundo. En casi todos los fósiles de hueso de ballena del Mioceno había signos de mordeduras de megalodón. Esto indica que recorría los océanos cazando principalmente ballenas. La localización específica de los restos de megalodonte nos dice algo más, ya que se encontraban cerca de sus víctimas. Los fósiles de megalodón están en depósitos geológicos cercanos a la costa. Así pues, por lo que sabemos, no era una especie de aguas profundas o de alta mar, lo que se conoce como especies pelágicas. Y esto tiene sentido. Sus presas eran grandes vertebrados marinos que compartían su ecosistema y probablemente vivirían cerca de la costa. Allí, las corrientes transportarían nutrientes, creando un entorno más rico. Se necesitan muchas focas de 50 kilos para alimentar a un megalodón de 50 toneladas. No podía perder el tiempo persiguiendo presas tan pequeñas, y por eso iba en busca de ballenas, calamares gigantes y tiburones. El megalodón era un tiburón monstruoso. Cada día tenía que arreglárselas para encontrar 1 tonelada de comida. Eso significaba que el megalodón ingería más de 1000 kilos de alimento en un solo día. Algo equivalente al volumen de un elefante. Para ello emplearía técnicas de caza perfeccionadas durante millones de años. Lo más sorprendente es que esas técnicas siguen siendo utilizadas en la actualidad por el tiburón blanco. Cuando el megalodón cazaba, probablemente acechaba a su presa desde abajo. Buscaba la presa más grande de las que tuviera a la vista, y una vez escogía a su víctima, empezaba a acelerar